Buenas noches, ingeniera Sofía Estudillo. Soy Christopher Escaleras. Soy licenciado en música. Actualmente me encuentro trabajando en mi carrera. Soy cantautor profesional y también doy una mano y trabajo en un emprendimiento familiar que tenemos llamado Chuya Vida Restaurante. A continuación voy a exponer la tarea y me parece muy importante mencionar lo necesario que es conocer los diferentes derechos, obligaciones, entre otras cosas, los cuales voy a argumentar. Así que, bueno, comenzando primero en los tres tipos de contrato, he elegido en primer punto el contrato a tiempo indefinido, que una característica es que es la más común de contratación. Me parece también lo más lógico porque el fin de una contratación es el hecho de tener estabilidad de parte y parte. Para un empleador va a ser prioritario que su trabajador tenga conocimiento y con el tiempo pueda generar una práctica y con ello muchos automatismos para ser más productivo. Y esta estabilidad que le da el empleador al empleado también es muy necesaria. Y su terminación se producirá únicamente por las causas y los procedimientos establecidos en la ley. Entonces se podría decir que tenemos todo bajo control. El segundo que me pareció muy importante es un contrato que está enfocado en impulsar el empleo de jóvenes y sobre todo generar ese crecimiento personal. Aunque sinceramente en nuestra sociedad no sé qué tanto se da. En Chuya Vida Restaurant sí que lo hacemos bastante y es el contrato joven. Este contrato puede durar un año y puede aplicarse un periodo de prueba de hasta 90 días en la primera contratación y es, como decía antes, una oportunidad para generar ese crecimiento profesional que a veces las empresas no acogen por el miedo justamente a tener que, yo creo que invertir tiempo en que ese empleado joven tenga de pronto los automatismos de alguien que ya lleva más tiempo, ¿no? Y también creo que va con una cuestión de mentalidad. Sin embargo, creo que también la gente joven nos puede aportar mucho, bueno, podemos aportar mucho dinamismo, muchas nuevas ideas, sobre todo cuando se tiene la mentalidad correcta y hay que tratar de motivarlo. En el emprendimiento en este caso lo solemos hacer mucho y la verdad que nos ha ido muy bien, sobre todo en servicio al cliente. Eh, Creo que hay un dinamismo diferente y a la gente le ha gustado. El tercer tipo de contrato que elegí es el contrato eventual y este lo elegí porque también creo que es muy común. Lastimosamente creo que de parte de empleador y de empleado no hay necesariamente una cultura de trabajador y de empleador. Por ende hay muchas veces que falta gente, falta gente y somos campeones para las excusas, ¿no? Entonces ahí es cuando entra este tipo de contrato, que son en casos fortuitos, justamente para satisfacer exigencias circunstanciales, ¿no? Entonces, me pareció importante incluirlo porque también son muy necesarios estos casos y hago énfasis también en lo importante que es que el empleado tenga la conciencia y un poco de empatía con el empleador de lo valioso que es y cuando falta, tener a alguien nuevo que primero no se sabe si va a venir o no, tener que conseguirlo y luego tener que darle todo ese contexto que necesita un trabajador. A continuación, voy a exponer las tres obligaciones del trabajador y del empleador que consideré las más relevantes y asimismo voy a tratar de argumentar por qué las elegí. Primero quisiera empezar con el empleador y bueno, la primera es justamente pagar las cantidades que corresponden al trabajador en los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones del código. Esto me parece indispensable porque la razón también para trabajar dentro de la visión o la misión de motivarnos, etcétera, siempre va a ser el dinero, que es algo necesario y es justamente la remuneración de todo ese esfuerzo, ¿no? Entonces, me parece ideal para mantener a un empleado motivado justamente ser justo con ese sentido. Creo que se respeta también mucho esto en cuestión sobre todo de horas extra. Lo he escuchado mucho. En la empresa tratamos de que sea respetado y me parece algo fundamental para ya ni siquiera de pronto ser un buen
empleador, sino hacer las cosas bien y con justicia, y también obviamente que se podría decir que es la motivación perfecta o lo ideado, lo estipulado por la ley para poder tener un control también. Eh, la segunda es proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. Esto me pareció ideal porque creo que como empleadores tenemos que dar mucho el contexto para que las personas puedan justamente generar automatismos, generar un buen ambiente de trabajo. Creo que en factores, por ejemplo, como el orden, si un empleado llega a un lugar que no tiene orden, a un lugar que no tiene diferentes procesos, obviamente va a tirar de iniciativa y de voluntad propia, pero va a llegar un punto en el que estos le hagan falta y obviamente generen un ambiente que perjudique su rendimiento. Entonces, muchas veces se puede evaluar que que el empleado es malo y no hay un análisis de pronto del contexto que tiene ese empleado para trabajar. Entonces me pareció un punto muy importante también que debemos tener en cuenta para hacer un correcto análisis de cuando de pronto algo no funciona. El tercero es tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra o de obra. Esto me pareció fundamental y también es algo que en lo personal me gusta leer bastante y está comprobado científicamente que un buen trato, inclusive una muestra de cariño o una felicitación después de un trabajo bien realizado, no solo influyen en la capacidad de esta persona para hacer mejor las cosas, sino en su estado anímico, que también es fundamental para ser más efectivos y poder estar en el presente enfocados en las diferentes actividades. Y también porque me parece que es uno de los más perjudicados al estar en el sector gastronómico. He visto muchos casos de, sobre todo nuestros meseros, que nos comentan que en otros ambientes laborales nunca tuvieron de pronto justamente tratos que sean justos al menos, y esa fue la razón por la que decidieron salir. Y esto me parece básico y fundamental. Creo que es parte importante para que una empresa pueda surgir, y poco a poco se están viendo más de este tipo de empresas que no solo hacen dinero, sino que justamente buscan ese bienestar organizacional que es tan importante. Ahora vamos a tratar las tres obligaciones del trabajador que yo escogí. La primera es ejecutar el trabajo en los términos del contrato. Esto me encantó, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos. Me gustó mucho esta cuestión de la intensidad porque también creo que es algo que nos falta mucho como sociedad, y yo también lo tuve que aprender, y creo que la experiencia es algo muy bonito que es lo que te brinda, y es hacer las cosas con pasión, con motivación, con intensidad, porque esto sin duda genera un cambio en la eficacia, en la productividad que uno puede tener hacia la empresa, y no solo eso, sino también hacia el estado anímico de uno. Si uno hace una actividad sin intensidad, a la final tú puedes estar pensando en dos cosas, tres cosas, no estás presente, no estás disfrutando de tu trabajo, etcétera. Pero cuando uno le incluye la intensidad, y es una intensidad colectiva, creo que las cosas fluyen y hay un ambiente muy, muy bueno que hay que potenciar. Sin embargo, también lo incluí porque creo que es de las cosas que menos a veces la gente se preocupa por tener. Y sí que es importante también, en el caso del empleador, motivar a que hayan valores como la productividad, entre otros. También otro que me pareció muy importante es observar buena conducta durante el trabajo. Si bien es cierto, las cosas personales afectan y mucho, pero hay que saber diferenciar de lo personal con el trabajo. Y es lo que significa ser profesional, independientemente de las cosas que nos estén pasando. En el caso de un restaurante, por ejemplo, atender a un cliente en cualquiera de los contextos que se nos dé de la mejor manera y no mezclar lo uno con lo otro. Creo que inclusive en ese sentido uno tiene que saber proyectar esa alegría y dinamismo, aun cuando de pronto en un 100% no lo entienda o no lo sienta, pero me parece fundamental mantener esta buena conducta para poder generar este hábito también de un buen ambiente, y eso se lo transmite también a la final al consumidor final, ¿no? Y la última es dar aviso al empleador cuando por causa justa faltara el trabajo. Creo que esto es indispensable, como mencionaba antes también.
Considero que este es uno de los puntos que de pronto más afecta a los microemprendimientos o de pronto diferentes tipos de negocios que no tienen manuales establecidos, que a veces la gente no se toma con responsabilidad su trabajo y piensan que de pronto faltando 2 días literalmente pueden, ¿sabe qué? No voy a ir porque pasó esto y tal. Obviamente con falta justificada es una cosa diferente, pero inclusive ahí en el caso de los jóvenes, al menos lo que yo he experimentado, sí que hay mucho esto de, sabes que no puedo ir y tal, y creo que hace falta un poco de empatía de parte del empleado, perdón, para el empleador, justamente por todos los automatismos que se generan cuando uno hace una práctica una y otra vez y otra vez y otra vez, y cuando tú faltas no solo afectas en el sentido de que no está ahí, sino que no está ahí tu eficacia, tu porcentaje de todo lo que ocupas. Entonces creo que es algo muy importante. He querido relacionar todos estos aspectos con el emprendimiento llamado Chuya Vida Restaurant. Lo hice un poco personal, espero que haya estado clara la explicación. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por visualizar este video.